Amén, hermanito. Vamos a hacer una oración para iniciar una enseñanza más. Acuérdate que es palabra de Dios. Amado Padre, te damos las gracias en esta mañana por la vida que tú nos prestas, por la salud, porque tú eres bueno, Señor, porque tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Gracias por ese llamado, Señor, que tú nos has permitido recibir, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo. En esta mañana, Señor, te pedimos que seas tú permitiendo que solamente una cosa, Señor, anhelemos y deseemos en nuestro corazón, Señor, y que seas tú, Señor, impartido en nuestras vidas cada día, Señor. Sabemos que como cristianos nosotros no necesitamos ni dones espirituales, Señor, ni hablar en lengua, Señor. No necesitamos doctrinas, Padre Celestial. Como cristianos nosotros necesitamos a Cristo como vida en nuestra vida, Señor, para poder forjarnos, para poder unificarnos, para poder hacernos uno con Él, Señor, y para de esa manera, Padre Celestial, poderte expresar, Señor, poder ser tu expresión, bendito Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, Señor, ábrenos el entendimiento para entender y comprender, Señor, tu plan secreto, tu propósito, y que tu voluntad, Señor, se siga haciendo en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanitos. Estábamos viendo un estudio, ¿verdad? La centralidad y la universalidad de Cristo, ¿verdad? Vamos a darle seguimiento, hermano, a ese estudio, porque te acuerdas que no lo terminamos, y es un estudio que está bien interesante, hermano, y también es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, brother, necesitamos conocer, brother, a profundidad a Jesucristo. Amén. Estábamos con la cita base que era Colosenses, ¿verdad? Colosenses 1, sí, Colosenses 1 del 15 al 20, esa era la cita bíblica. Amén. Dice Colosenses 1, 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habita toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Entonces, vamos a dar continuidad, hermanito, a esta palabra, ¿verdad? La centralidad y la universalidad de Cristo. Y vamos a enfocarnos un poquito, brother, en lo que es la deidad de Dios, ¿sí? Vamos a estar viendo, yo pienso que no vamos a alcanzar a ver, se van a tocar como 5 puntos, hermano, ¿verdad? Vamos a ver varios puntos, y vamos a empezar con la deidad de Dios, hermanito, ¿verdad? Dentro de la deidad de Cristo, brother, Cristo mismo, o dentro de la deidad de Dios, Cristo mismo es el centro. Si tú te das cuenta, brother, Colosenses dice
que Jesucristo es el centro, brother, en otras palabras, de todas las cosas. Dice que todo por medio de Él subsiste, brother. ¿Sí? Dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él, y antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sí? Es decir, brother, Él es el centro, brother, de absolutamente todo, brother. Amén. ¿Amén o no amén, hermanito? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la deidad de Dios, brother. Vamos al libro de Juan. Vamos a ver en Juan, capítulo 1, la deidad de Dios, brother, ¿verdad? Acuérdate, hermanito, que Génesis empieza con el principio de los cielos y de la tierra, ¿verdad? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es el principio del tiempo, ¿sí? Juan empieza también en el principio, era el verbo, pero este es el principio pasado, brother, es decir, la eternidad. Amén. Entonces, en la eternidad, brother, existe la deidad de Dios, y la deidad de Dios, brother, conforme a Juan, dice que en el principio es Juan 1:1, 2 y 14. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, ¿verdad? En Juan 12:46 dice que Él es la luz del mundo. Amén. Entonces, en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, conforme a Juan 1, capítulo 1, versículo 1, versículo 2 y versículo 14, brother, la deidad de Dios se compone por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, brother. Esa es la deidad de Dios, brother. Lo que tú, brother, dentro de la religión o dentro de la denominación has conocido como la Trinidad. Amén. La Biblia, brother, no menciona la palabra Trinidad, brother. La Biblia menciona la deidad de Dios, brother, que está compuesta por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el Padre, brother, es la fuente, ¿sí? Él es la fuente, brother, de vida. ¿Amén o no amén? ¿Sí? El Espíritu es la comunión. La comunión, brother. El ser humano no puede tener comunión con Dios si no es a través del Espíritu Santo. Cuando se, ¿cómo se dice? Se introduce en ti, brother, y tu espíritu se conecta con el Espíritu Santo. Es de esa manera, brother, cuando tú puedes tener una comunión con Dios. Entonces el Espíritu, brother, es la comunión. Y el Hijo, Cristo, Él es el centro, brother, conforme a Colosenses. El centro de todo el universo, brother. El centro de todas las cosas. Dice que por Él todas las cosas subsisten y todo por Él existe, brother. ¿Sí? Entonces, el Padre, ¿qué quedamos que era? La fuente. La fuente, brother. ¿Sí? El Espíritu es la comunión. Amén. Entonces, todo lo que el Padre planeó, hermanito, en la eternidad, antes de que existiera el tiempo, brother, antes de que los cielos y la tierra fueran creadas, todo lo que Él se propuso hacer se encuentra en el Hijo. ¿Sí? Dice Colosenses
Y dice Juan, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, si te das cuenta, brother, todo el plan, todo el propósito de Dios, brother, se encuentra en el Hijo. ¿En quién? En Jesucristo, ¿sí? Todo lo que Dios ha hecho, brother, es para el Hijo, ¿sí? Dice, esta era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Y Colosenses, ¿qué dice? Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Entonces, ¿te das cuenta, brother, que todo lo que Dios se propuso, se lo propuso hacer para Cristo? ¿Sí? Todo está hecho para Cristo, brother, ¿sí? Y todo se lleva a cabo mediante Cristo. Todas las cosas, brother, que existen se llevaron a cabo mediante Cristo, brother. Acuérdate que te decía que Él era ¿cómo te dije? No, cuando Dios, brother, se propone crear todas las cosas, brother, el instrumento activo que Dios utilizó fue Jesucristo, brother. Él fue el instrumento activo, ¿sí? Entonces, todo lo que el Espíritu está haciendo hoy en día, brother, sí, es para Cristo también, es para el Hijo. ¿Qué está haciendo el Espíritu hoy en día? Está formando, brother, la iglesia. Acuérdate que dice la Escritura, brother, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia, brother. Pero Dios el Espíritu Santo, brother, a través de la iglesia, forma la misma iglesia. ¿Sí? La iglesia, brother, se está extendiendo. Porque no es uno solo, brother. Son muchos miembros dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, Colosenses dice que Él es la imagen del Dios invisible, ¿sí? Él es el primogénito de toda creación, ¿sí? En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, lo visible y lo invisible. O sea, la esfera terrenal y la esfera espiritual. La esfera, sí, espiritual. Entonces dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, brother. O sea, ¿te das cuenta que Cristo, brother, va más allá de ser el Hijo de Dios? Él es el dueño, brother, del universo. ¿Sí? Dice la Escritura, brother, que Él es el dueño del oro y de la plata. Y como en el cristiano, brother, cuando le hablan de bendiciones, cuando le hablan de oro y de plata, brother, luego se les pone el signo de pesos en los ojos. ¿Sí? Acuérdate que el oro representa la divinidad de Dios, brother. ¿Sí? Y la plata representa la redención de Jesucristo. Eso es lo que tipifica. Entonces Él es el dueño, brother, de la divinidad. No estamos hablando de oro monetario. O sea, no estamos hablando de dinero, hermanito. Estamos hablando de que Él es el dueño del oro. O sea, Él es solamente Él, brother. Solamente a Él le pertenece la divinidad. Amén. Y la plata, brother, solamente a él le pertenece la redención. Solamente Él te puede redimir, brother, de tus pecados. Entonces nosotros nos vamos bien desviados, brother, y al pensar que oro y plata, decimos, no, pues Él es el dueño del billete, ¿verdad? Y entonces lo buscamos por interés, hermanito. Y eso no debe de ser así. Amén. Porque si no serías un cristiano interesado. Amén, hermano. Entonces, el Espíritu viene a dar testimonio, brother, del Hijo de Cristo.
Él es el que viene a dar testimonio, hermanito. Amén. Viene a glorificar al Hijo, ¿sí? Y hacer que el Hijo sea real para nosotros. Amén. ¿En qué manera, brother, el Espíritu hace que el Hijo sea real para ti? Porque a través de Él, brother, viene el conocimiento a través de Él viene el conocimiento, brother, de Dios. ¿Sí me explico? El hombre es incapaz de venir, brother. Escucha bien lo que te voy a decir. El hombre es incapaz de venir y hablarte de Cristo, brother, de la manera, brother, en que lo hago yo. Pero el Espíritu Santo, brother, sí es capaz. Él viene y te da testimonio, brother, de quién realmente es Jesucristo. Por eso, brother, todo el tiempo se les menciona, cuando tú estés escuchando, brother, palabra de Dios. Si tú rechazas la palabra, brother, tú no estás rechazando al ¿cómo se dice? Tú no estás rechazando, brother, al predicador, brother. Tú estás rechazando a Dios, brother, porque la palabra es de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, dice que el Espíritu es el que da testimonio. Amén. Mira, vamos a Juan capítulo 16. Capítulo 16, versículo 13 al 15. Fíjate bien, brother. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Cuál Espíritu? El de verdad, brother. Cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo de Dios, brother. ¿Qué significa esto? Que existen espíritus mentirosos que vienen y te enseñan falsas enseñanzas, falsas doctrinas, hermanito. Y por eso tú tienes que tener mucho cuidado. Dice la misma Escritura, brother, que tienes que probar a los espíritus. Pero no se refiere, brother, a espíritus que anden en los aires, brother. O sea, al decir prueba los espíritus, es prueba, brother, a quien te está compartiendo la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomara de lo mío y os lo hará saber. ¿Te das cuenta, hermanito? Hoy en día, brother, muchos cristianos están siendo mal enseñados. Y eso no es de hoy en día, brother. Ya tiene de mucho tiempo para atrás, brother. ¿Verdad? Desde que el hombre empezó a introducir denominaciones, brother, dentro del cristianismo, ¿verdad? El hombre ha sido, o el cristiano, brother, ha sido mal instruido. Y ayer yo te lo mencionaba en el culto, hermanito. Fíjate bien, lo único, brother, que el cristiano está haciendo, brother, es adoptar, ¿sí? Adoptar se podría decir tradiciones, brother, que hay dentro, costumbres. Decía un pastor, brother, hablan en lenguas y Rambo saca la bazuca y saca la rama y guaderrama y no sé qué tanto, hermanito. ¿Sí? El día de hoy, brother, la gente está más entusiasmada, más interesada, brother, en ver milagros. Se empeñan más en eso, brother. Los cristianos se empeñan más en hacer sanidades, brother, en hablar en lenguas, ¿verdad? Se empeñan más, brother,
en recibir los dones, brother, y las doctrinas, que en vivir, en comer y en expresar a Cristo, brother. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? La iglesia ha caído en una degradación, brother, tremenda. Hay un dicho que se llama, en Estados Unidos se dice que le pones una curita al problema. ¿Un curita? Un curita al problema. Es lo mismo, o sea, ellos quieren apagar fuegos, pero no saben cómo evitarlos. O sea, ya quieren apagar cuando ya está encendido. En vez de vivir y evitando los fuegos, quieren vivir apagándolos. Y es lo mismo que pasa pues con el cristiano. Mira, hermano, te voy a decir una cosa. El cristiano, brother, hoy en día trae bien arraigada la denominación, tú, José Luis. Trae muy arraigada la denominación, brother. Y si tú, brother, a un cristiano, brother, tratas de ¿cómo se dice? De instruirlo, brother, en una visión amplia, brother, una visión enriquecida, brother, en una visión más elevada. Dice la Escritura que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, brother. Y no solamente la mente, brother, el andar, el caminar, ¿sí? Tenemos que tener la visión, brother, que Cristo tenía, ¿sí? ¿Su visión cuál era, brother? Su visión era morir, brother, para que todo el plan y el propósito de Dios, brother, se llevara a cabo. Y tú lo puedes ver, brother, cuando es capturado y Pedro sale, brother, a defenderlo y saca la espada y le corta una oreja a un soldado, y Jesucristo le dijo que no, es necesario que así suceda. ¿Para qué? Para que el plan de Dios se cumpla. Entonces, nosotros, brother, hoy en día el cristiano trae tan arraigada, brother, la denominación, ¿sí? Que la denominación, brother, cega. A final de cuentas, brother, pone una ceguera, brother, pone un velo que te hace ser pobre, brother, en visión, ¿sí? Y no alcanzas a ver, brother, el verdadero propósito celestial, brother, de Dios. Entonces, al cristiano, brother, háblale, brother, de una visión más amplia, y no la va a aceptar, hermanito. No la va a aceptar. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque trae arraigada, brother, ya la denominación en donde él fue enseñado. Lo mismo sucede, brother, cuando un cristiano le quiere hablar del evangelio a un católico, brother, sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque su religión, brother, la trae bien arraigada. Entonces, nosotros tenemos que entender, brother, que Dios, brother, no es religión. Dios no inventó denominaciones, hermano. ¿Sí? Tenemos que entender que Dios, que Jesucristo es vida, brother. Y como vida, brother, nosotros tenemos que alimentarnos, tenemos que comerlo, brother. ¿Sí? Tenemos que disfrutar a Cristo. Y disfrutar a Cristo no es, brother, que el día del servicio andes como loco brincando y aplaudiendo. Yo he mirado, brother, en verdad he mirado, brother. El otro día me tocó ver a una señora. Yo no sé si sea cristiana o no, brother, pero me imagino que está dentro de una denominación. Y estábamos en el servicio aplaudiendo y, o sea, pues, lo que se hace en el servicio. Y la señora de repente empezó a hacer cerrón, ¿sí? Así caminaba en círculo, pero rápido, se hacía ron. Y un rato haciendo cerrón y de repente se dejaba caer al suelo. ¡Ah! Neta, hermanito, delante de Dios me está oyendo, se dejaba caer al suelo. Y cuando se caía al suelo se quedaba así con las manos abiertas, así, tirada, como 5 o 10 minutos tirada en el suelo. Y de repente se levantaba, brother, y cuando se levantaba así como si anduviera toda borracha, y se quedaba viendo así a la gente, brother. Y ya otra vez se levantaba y empezaba a aplaudir. Y de repente otra vez, a dar vueltas como trompo. O sea, hermano, brother, el Espíritu Santo no hace eso. No hace eso, hermano. ¿Sí? Hasta que no se le pasara
Mira, hermanito, dice la Escritura que cuando Jesucristo, brother, fue bautizado, dice que se abrieron los cielos. Ahí se ve la deidad de Dios, brother. Se abren los cielos, se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco, ¿verdad? Desciende, brother, el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿sí o no? O sea, tú ves, brother, la deidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿qué sucedió, brother, inmediatamente después de que Jesucristo recibió el Espíritu Santo? ¿Qué sucedió, hermanito? A ver, lee la Biblia para que te empapes de la palabra de Dios. Mira, te voy a decir lo que sucedió. Dice la Escritura en Mateo 4, brother, que inmediatamente, ¿sí? Después de que Jesucristo recibe el Espíritu Santo, inmediatamente es llevado al desierto para ser tentado, brother. ¿Sí? Y después, brother, después de que fue tentado y venció la tentación, se dirigió hacia Galilea, bro. ¿A qué? ¿A qué? A predicar el Evangelio, hermano. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento, brother, la Escritura dice que él hizo circo, maroma y teatro? No, hermanito. Los apóstoles, brother, dice que cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, o sea, cuando recibieron, empezaron a hablar en lenguas. ¿Sí? Fíjate bien, brother. Pero ¿por qué empezaron a hablar en lenguas? ¿Por qué? Pero ¿por qué hablaron en lenguas, hermanito? ¿Por qué en ese momento hablaron en lenguas? No, hermanito, porque donde ellos se encontraban, brother, afuera había gente de todas partes del mundo, ¿sí? Gente que hablaba diferentes idiomas. Y ellos empiezan a hablar en lenguas, es decir, en el idioma de cada uno de ellos, brother, para que ellos pudieran entender el mensaje, brother, porque ellos, cuando son llenos del Espíritu Santo, empiezan a hablar de Jesucristo, brother, ¿sí? Pero hablaban en los idiomas de los que estaban oyendo. ¿Sí me explico? Por eso dice, empezaron a hablar en lenguas, o sea, estaban hablando otro idioma, brother, que no era el de ellos, para que los que estaban escuchando, brother, pudieran entender. Estaban escuchando a Cristo. Estaban escuchando a Cristo, brother, o sea, la predicación de Cristo, brother. ¿Sí me explico? No fue por otra cosa, hermanito. Entonces, mire, hermanito, hoy en día, brother, sí, la Biblia dice, brother, que Dios te da el don de lenguas, te da el don de sanidad, etcétera, etcétera, hermanito. Pero hoy en día, brother, la gente o el cristiano se enfoca más en eso. Al cristiano le interesa más, brother, hablar en lenguas que ¿cómo se dice? Expresar a Cristo, brother. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros, brother, volvemos a lo mismo. Mal, ha sido una mal enseñanza. Hemos sido instruidos mal, hermanito. Hemos sido instruidos mal. A final de cuentas, brother, todo es es como se dice, un plan, brother, del diablo. Porque Satanás, brother, utiliza las denominaciones. Si tú te das cuenta, ha utilizado las denominaciones para que el cuerpo de Cristo esté dividido, brother, y entre ellos entren en contiendas por la palabra de Dios, por la denominación, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir acá
con el tema central. Entonces, vemos que Colosenses nos enseña, brother, ¿verdad? Que la deidad de Dios, brother, sí, la deidad dentro de la deidad de Dios, Cristo es el centro. Amén. Dice en el versículo 19, ahí mismo de Colosenses 1:19, dice: por cuanto agradó al Padre que en él habita toda plenitud. ¿Sí? ¿Sí o no? Y en Colosenses 2:9, fíjate lo que dice en Colosenses 2:9, hermanito. Ahorita te leí Colosenses 1:9, pero Colosenses 2:9, hermanito, fíjate lo que dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en Cristo, brother, en el cuerpo de Cristo, y no me estoy refiriendo, brother, en el cuerpo, o sea, en Jesús, brother, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? Es decir, brother, en Jesucristo, brother, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Toda la plenitud, brother, corporal de la deidad de Dios. Amén. Jesucristo, brother, decía: mi Padre y yo somos uno. ¿Sí? En donde está el Padre, está el Hijo. Quien tiene al Padre, tiene al Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene al Padre. ¿Sí? O sea, esas eran palabras, brother, que Jesucristo mismo mencionaba. Entonces, significa, brother, si tú no tienes al Hijo, hermano, no tienes al Padre. No, ni mucho menos, brother, al Espíritu Santo. ¿Sí estás entendiendo? ¿Cómo quieres, brother? ¿Cómo quieres hacer milagros? ¿Cómo quieres, hermanito? ¿Por qué mira, hermano, por qué los apóstoles, brother, podían hacer milagros en aquellos tiempos, José Luis? Porque ellos tenían la llenura, brother, del Espíritu Santo. Amén. Hoy en día, mira, hermanito, fíjate lo que te voy a decir. Las denominaciones, brother, cuando tú practicas una denominación, brother, te lleva a un carecimiento, brother, de espíritu. Dice la Escritura, brother, que tú eres lleno, brother, con cierta medida. A cada quien se le da cierta medida, brother. ¿Sí me explico? Entonces, cuando una persona, brother, está introducida en una denominación y practica una denominación, eso, brother, hace que tú que tú carezcas, brother, que seas pobre, ¿sí? No tienes la llenura del Espíritu Santo. Por eso no hay milagros hoy en día, hermano. Por eso no hay milagros. Más adelante, brother, te lo voy a explicar así ya más, ¿cómo se dice? Más a fondo, porque no nos alcanza el tiempo. Tendríamos que estar aquí 3, 4, 5 horas, brother, seguiditas, y ya pues es mucho tiempo, ¿verdad? Pero ese es uno de los motivos por los cuales, brother, hoy en día no se ven milagros. Amén. Si tenemos al Hijo, brother, ¿a quién tenemos? Al Padre. Y por consiguiente al Espíritu Santo, hermanito. Por eso, brother, Jesús le decía a Nicodemo: es necesario que nazcas. Es necesario que Cristo venga a tu vida, hermano. Amén. Juan 10:38. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 38.
¿Qué dice ahí Juanito? ¿Qué dice Juanito? Juan 10 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Amén. Entonces el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Y el Hijo, dice la Escritura, brother, en Colosenses, es la imagen de Dios, del Dios invisible. Es la corporificación, brother, del Dios invisible. Amén. Por eso dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo, brother. Si tú te das cuenta, brother, Jesucristo va más allá de ser el Hijo de Dios. ¿Sí? Él lo es todo, hermano. Todo. Todo. Entonces, Jesucristo es la expresión, brother, de lo que realmente es Dios. ¿Tú quieres saber, brother, realmente cómo es Dios? ¿Sí? Mira, quizás a lo mejor, brother, muchos pueden decir que Moisés fue privilegiado, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Dice la Escritura que Moisés pudo ver el rostro de Dios. ¿Sí dice así, José Luis, o estoy mal? Dice que él pudo ver cara a cara, brother, a Dios. También dice, brother, que cuando él estaba en el monte y que llegó la presencia de Dios, él se tuvo que meter, brother, entre las piedras y ocultó su rostro, brother. Y que nomás miró sus espaldas. Sí, como la sombra, yo me imagino, ¿no? Pero muchos creemos, brother, que Moisés fue privilegiado por eso. ¿Sí? Pero créeme, brother, que nosotros somos más privilegiados, brother, porque el día de hoy, brother, tú puedes darte cuenta, brother, exactamente cómo es Dios. ¿Sí? No, lo único que tienes que hacer, brother, es ir a la Biblia y estudiar las biografías, brother, que se encuentran escritas de Jesucristo, el Hijo de Dios, en los 4 evangelios: el evangelio de Juan, el evangelio de Mateo, de Lucas, de Marcos. Ahí tú encuentras 4 biografías, brother, y cada hombre te habla de una manera, brother, de Cristo. O sea, los cuatro lados, brother, que tiene Jesucristo, ¿sí? Los 4 evangelios, brother. Los 4 evangelios tipifican, brother, los 4 puntos cardinales de la tierra. Tipifican los 4 cimientos, brother, donde está cimentada la tierra. Job te habla de eso, ¿sí? Por eso tipifican, brother, a los 4 seres vivientes. Por eso dice que tenían apariencia como de hombre. ¿Sí o no dice así Ezequiel 1? Es decir, brother, la gloria de Dios. Amén. Pero para que podamos entender eso, hermanito, primero necesitamos entender a Cristo. Tú quieres conocer a Dios, brother, cómo es Dios, cómo piensa, cómo actúa. Para eso tienes a Jesucristo. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? Estudia a Cristo, brother, para que te des cuenta y realmente conozcas a Dios, hermanito. ¿Te das cuenta qué afortunados somos? ¿Quién se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo es Dios? Yo pienso que mucha gente, brother, en el mundo. Pues ahí está la respuesta.
Solamente tienes que ir a los evangelios, brother, tienes que ir a la Biblia para que conozcas, brother, cómo es Dios. Cómo es que Él piensa, brother, cómo es su mentalidad, de qué manera ve las cosas, cómo se dirige, cuál es su caminar, etcétera, brother. Pues ahí está Cristo, la imagen invisible del Dios invisible. Amén. Iramos al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Ya casi se nos acaba el tiempo, hermanito. Capítulo 1, versículo, ¿qué reto, perdón? Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces, escucha hermano, ¿cuántas veces te habla Dios? Muchas. Pero como andamos en el pecado, hermanito, pasamos por desapercibida la voz de Dios, brother, el llamado de Dios, ¿sí? Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y hermanito, te digo algo, esto está bien hermoso, hermanito. Esta escritura, brother, está el puro power. ¿Serio, hermanito? ¿Sí te das cuenta, brother, lo que dice? Sin Cristo, brother, no podemos reunirnos con Dios. Punto número 1. ¿Sí? Tampoco podemos tener a Dios. Sin Cristo no podemos tener a Dios. Punto número 2. ¿Sí? ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué? Porque Cristo, brother, es Dios hecho hombre. ¿Sí te das cuenta? ¿Sí te das cuenta, hermano, que yo no puedo decir, brother, que Dios está en mi vida y que Dios está conmigo, brother, si yo no he nacido, brother, del Espíritu, si yo no he tenido el nuevo nacimiento? Dice Juan, brother, ahí en el capítulo 1, a lo suyo, no dice a los suyos, dice a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Y después dice, mas a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron. Entonces, para que tú puedas declarar, brother, con toda la certeza y la seguridad de que Dios está contigo, brother, y de que tú tienes a Dios en tu vida, necesitas, brother, recibirlo a través del nuevo nacimiento. Entonces, si tú no tienes, brother, a Cristo en tu vida, tú no puedes tener una comunión con Dios. Porque cuando Cristo viene a tu vida, brother, no viene como el Hijo, viene como el Espíritu Santo, para que tú puedas entrar en una comunión con el Señor. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, brother, tú no tienes a Dios, tú estás perdido, brother. Por eso dice Satanás,
Por eso le dice Jesucristo, brother, a los fariseos: ustedes son hijos de su padre, el diablo. Porque las cosas que él hace, ustedes las hacen. Una persona, hermanito, una persona que vive o anda en el pecado, brother, no puede decir que es hijo de Dios. Esa persona es hija de Satanás, porque hace lo malo. Porque sabiendo hacer lo bueno, brother, no lo hace, brother. Sabe hacer lo malo. No podemos decir: es que yo no sé hacer lo bueno. Sí sabemos. Acuérdate, brother, el estudio de los dos árboles. Cuando el hombre comió del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, adquirió, brother, el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Es decir, que sabe hacer lo bueno y sabe hacer lo malo. Pero como el ser humano, brother, sin Cristo es hijo del diablo, pues hace las cosas de su padre. ¿Cómo ves? Esto está bien fuerte. Esto está bien fuerte. Está bien fuerte, hermanito. ¿Sí? Dice Romanos 9:5, hermanito. Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos capítulo 9, versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Quién es Cristo? ¿Sobre qué? Sobre todas las cosas. O sea, es el Dios del universo, brother. El Dios de lo invisible y lo visible. ¿Sí? Amén. Amén, amén, hermanitos. Entonces, estamos viendo la deidad de Dios, brother. Sí, o sea, en esto se enfoca, y ese es el primer punto apenas, brother, a tocar. Todavía faltan otros 4. Yo creo que sí nos vamos a llevar unas 2 enseñanzas más, o quizás hasta 3. Dice, mira, entonces, Cristo en la deidad de Dios, brother. ¿Sí? El punto número 2, brother, es Cristo en el plan de Dios. ¿Sí? Cristo en el plan de Dios. Saca tu lápiz, saca tu libreta y apúntale. Entonces, Cristo en el plan de Dios. Ese es el segundo punto, brother, que vamos a tocar. Yo creo que no vamos a alcanzar, ya se nos fue el tiempo. Pero el tercer punto es Cristo en la creación de Dios. Cristo en la creación de Dios. En la vieja creación, acuérdate, porque el otro día te lo expliqué, ¿sí te acuerdas? ¿Sí te acuerdas o no, hermano? Que te expliqué la creación. Entonces, el cuarto punto es Cristo en la nueva creación. Esos son los ¿cómo se dice? Los puntos que vamos a estar analizando. Cristo en la nueva creación. Amén. Cristo en la vida cristiana. El quinto. No. Cuarto. Cristo en la vida cristiana. Cristo en la vida cristiana. Amén. Hasta ahí, brother, son esos nada más. Son 5. Son 5, hermano. Entonces,
Ahí que te los pasen ahorita, pregúntale a alguien, hermanito, porque ya se me olvidó. Entonces, hermanito, es importante, hermano, no te me descompongas, hermano. Es importante que nos sumerjamos y nos interesemos en conocer, brother, a Jesucristo. ¿En dónde se quedó la enseñanza, brother? ¿Hasta dónde se quedó? No. Me refiero cuando tú, brother, vienes al conocimiento de las Escrituras, brother. ¿Hasta dónde se quedó tu enseñanza? Jesucristo viene al mundo a morir por nuestros pecados, ¿sí? Y murió para poder, para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Y hasta ahí, brother, se quedó la enseñanza. Una enseñanza, brother, pobre. Amén. Y yo me quedé solamente con la enseñanza de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Que es el Dios Hijo. ¿Sí o no? Pero ¿es importante o no es importante, hermano, que tú conozcas? Porque entonces tu enfoque, entonces tu visión, brother, empieza a ser una visión más elevada. ¿Sí? Es importante, brother. La gente allá afuera en el mundo no conoce a Dios. La gente allá afuera en el mundo de oídos ha conocido, brother, ha escuchado de Dios, pero realmente no le conocen. Él se lo decía, brother, a su pueblo: ustedes de oídos me han conocido, solamente de oídos. Entonces, a Dios, brother, lo tenemos que conocer. Porque imagínate, si tú llegas con alguien, brother, y le quieres hablar, brother, de Dios, te van a decir: pues, ¿de qué Dios me estás hablando? ¿De cuál Dios? ¿De cuál Dios me hablas, hermanito? Tenemos que hablar del Dios vivo. Amén. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Sí, hermano, la obediencia es la base fundamental de todo. Acuérdate que la obediencia fue lo que llevó a Cristo, brother, a vencer. Él venció, brother, porque fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice, por eso Dios, o sea, por la obediencia, Dios lo exaltó, brother, y lo puso en los lugares más altos. Tú lo estás viendo, brother. O sea, Él es el sustento, el sostén, brother, de todo el universo. Todo gira alrededor de Él, brother. Sin Él nada, brother, existiría. ¿Sí? Sin Él nada existiría, brother. Nosotros, a veces, muchas de las veces, brother, nos ¿cómo se dice? Nos ¿cómo se dice? No. O sea, tus logros, brother, tú te los ¿cómo se dice? ¿Cómo? Te los adjudicas, brother, tus logros. Gracias a mí. No, pues mira, gracias al esfuerzo que yo tanto he trabajado, gracias a las tranzas, brother, el día de hoy tengo una casonona. O sea, nos adjudicamos, brother, las cosas que ni siquiera nos pertenecen. Pues si Dios te prestó salud y te dio fuerzas, brother, para trabajar, ¿sí? O sea, gracias a Él, hermanito. Nos adjudicamos las cosas, brother, cuando realmente Dios es
el centro de todo, brother. Por Él todo es posible, brother. ¿Sí? Si esta tierra, brother, se mantiene aún, fíjate bien, aún, brother, se mantiene en existencia, es porque Dios, brother, así lo desea, porque todavía, brother, le está dando una oportunidad al ser humano, brother, de que se arrepienta y le conozca. ¿Sí? Pero va a llegar un momento, brother, en que todo esto va a dejar de existir. Va a llegar un momento. ¿Sí me explico? Y es ahí, brother, cuando la gente, brother, se va a lamentar. Entonces nosotros debemos de darle gracias a Dios, hermano, porque nos está mostrando, brother, la revelación. Le debemos de dar gracias a Dios, brother, porque, fíjate, brother, somos elegidos. Somos elegidos, brother. ¿Por qué? Porque desde antes nos eligió, brother. Te eligió para que en algún momento de tu vida tú vinieras al conocimiento, brother, de realmente quién es Él. Por eso tenemos que dar gracias, hermanito, a Dios. Gracias. Todos los días, brother, dale las gracias a Dios, brother, por lo que tú estás conociendo. Mira que no se lo revela a cualquiera, hermano, no se lo revela a cualquiera. Así es de que hay que echarle ganas, hermanito. ¿Por qué? Porque es lo mejor, brother. Sin Cristo, brother, no somos nada. Amén. Todo le pertenece a Él, todo, absolutamente todo. Tus anhelos, tus planes, tus deseos, todo le pertenece a Él, brother. ¿Sí? Si es la voluntad de Dios, brother, las cosas se van a dar. Pero si la voluntad de Dios, brother, no es, pues no va a suceder nada, hermanito. Y si no sucede nada, brother, no te pongas triste, porque quizás a lo mejor, brother, eso iba a ser algo que te va a perjudicar. Hay veces que Dios no nos da las cosas, brother, pero no es porque no te las quiera dar, sino porque no son cosas que te convengan. ¿Sí me explico? No son cosas que te convengan. Entonces, pues, mentalidad de Cristo, hermanito. Tienes que ver las cosas de una manera, brother, diferente. Ya es tiempo, hermanito, de que te pongas el calzado del apresto del Evangelio de la Paz, brother, y empieces a caminar con Él. No le juegues a ser cristiano. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanitos, para terminar esta enseñanza. ¿Quién quiere hacer la oración? Dale, coreano. Padre, te doy gracias por esta querida palabra que nos impartió el hermano.